que el Señor puede hablarnos, por lo menos yo lo necesito y espero que vosotros también, por una situación muy sencilla y muy concreta en el pueblo que quizás no hemos aprendido todavía. El pueblo de Israel acababa de salir de Egipto, de ser libertado, habían sido esclavos por muchos años, no tenían absolutamente nada ni podían hacer nada por sí mismos y de repente Dios les concede todo, les da la libertad y lo hace de una manera espectacular, los preserva de las plagas y después de la última, de la más terrible de todas, de la muerte de los primogénitos, los saca de Egipto, del imperio más importante que existía en aquel momento. Después atraviesan el Mar Rojo de una manera sobrenatural, ven como el ejército enemigo es derrotado y después Dios los lleva a la tierra prometida, les da comida, hace caer maná del cielo durante todos los días. Es decir, si tú fueras parte del pueblo de Israel estarías impresionado por todo lo que está ocurriendo y más por lo que había sido, y de repente eres completamente libre. Pero dice el versículo 17 el capítulo 17 y el versículo 1 que toda la congregación de los hijos de Israel marchó por jornadas desde el desierto de Sir conforme al mandamiento del Señor y acamparon en Refidim y no había agua para el pueblo en aquel momento para que bebieran. Entonces el pueblo contendió con Moisés, es decir, se quejó delante de Moisés y dijeron: danos agua para beber. Vais a ver que la clave de todo este capítulo está en la segunda parte, pero ¿por qué aparece esta primera parte? ¿Por qué es justo en este momento? Porque nosotros necesitamos aprender lo que está ocurriendo en nuestra vida tantas veces. Y por eso hacía esa pequeña introducción, para que nos diéramos cuenta de dónde estaba el pueblo, de lo que había visto, de los milagros que habían visto cada día. Y ahora en la primera oportunidad se quejan porque no tienen agua para beber. Pero no se quejan a Dios, se quejan a la persona equivocada. Se quejan a Moisés y Moisés no podía hacer nada por ellos. Pero ¿cuántas veces nuestra vida es parecida? Que después de haber visto tantas cosas de parte del Señor y de haber disfrutado de tanto de lo que Dios nos ha dado, al primer momento, en la primera oportunidad, lo que hacemos es quejarnos. Y vivimos en una sociedad que se queja de todo. Nos quejamos del lugar donde estamos, nos quejamos si tenemos trabajo, si no tenemos trabajo, nos quejamos de la ciudad, nos quejamos del tiempo, nos quejamos de las cosas que nos suceden, nos quejamos de lo que no entendemos, nos quejamos absolutamente de todo. Y a veces me pregunto si nosotros que amamos al Señor somos parecidos también. Y a veces digo en broma que hemos cambiado ese versículo que el Espíritu de Dios inspiró en el apóstol Pablo diciendo: estad siempre gozosos, y nosotros lo leemos: estad siempre quejosos. Y no nos damos cuenta que la clave, la situación por la que el hombre perdió su relación con Dios fue precisamente por quejarse, por no agradecer. A veces espiritualizamos las cosas de tal manera que no somos capaces de ponernos en el lugar de las personas cuando leemos la palabra de Dios. Fíjate, Adán y Eva, ellos fueron colocados en un paraíso, como Galicia, pero 1.000.000 de veces mejor, imagínate, no hay como imaginarlo. Pero estaban en un paraíso, dice que había miles de árboles de vegetación frondosa, de lo que no te pudieras imaginar. Podías tener relación con todos los animales, no había absolutamente nada malo, podías hablar con Dios cara a cara. Pero había solamente un árbol, uno nada más, uno al que no podían acercarse. Mejor dicho, que no podían comer, sí se podían acercar a él. Y fue el único que ellos querían. En lugar de agradecer todo lo que tenían, se quejaban de un solo árbol. Y así somos nosotros. Y eso fue lo que ocurrió en el pueblo. Y entonces, lo curioso es que a veces nos quejamos a las personas equivocadas. Porque no fue Moisés el que los había sacado de Egipto, no fue Moisés el que abrió el Mar Rojo, no fue Moisés el que les daba carne para comer, como ocurrió en el capítulo anterior, ni el que hacía descender maná del cielo, era Dios mismo. Y entonces Moisés dice en el versículo 2: ¿por qué contendéis conmigo?
Y la siguiente frase para mí es terrible: ¿por qué tentáis al Señor? Porque cuando nos quejamos estamos tentándole a Él, como diciendo: Señor, hasta aquí me ayudaste, pero desde aquí en adelante no sé si vas a hacerlo. Y a veces pensamos así en nuestra vida. El pueblo tuvo allí sed, dice el versículo 3, murmuró el pueblo contra Moisés y dijo: ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y clamó Moisés al Señor diciendo: ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Y el Señor dijo: pasa delante del pueblo, toma contigo a alguno de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo. Y aquí, cuando estaba leyendo esto, ya desde hace muchos años atrás, siempre pensaba: ¿por qué le pide que lleve la vara? Porque no va a hacer nada con ella, pero dice que la lleve en las manos. ¿Sabes por qué? ¿Sabes cuál es uno de los motivos por los que nos quejamos? Uno de los motivos por los que no somos agradecidos es porque nos olvidamos muy rápidamente de todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y aquella vara había sido el instrumento que Dios le dijo a Moisés cuando fue a hablar con el faraón. ¿Os acordáis? En un momento la echaba, en un momento levantaba la vara y venía una de las plagas que Dios había dicho sobre el pueblo de Egipto. Incluso cuando pasaron el Mar Rojo, Dios le dijo: levanta tu vara. Y era una prueba palpable, visible, de que Dios le estaba ayudando. De que Dios estaba ayudando al pueblo. Y a veces nosotros necesitamos algo palpable, visible, y el Señor sabe qué hacer en la vida de cada uno de nosotros para tenerlo en nuestras manos. No sé si es nuestra Biblia desde niños o ¿me entendéis? Algo que nos recuerde todo lo que Dios ha hecho por nosotros y cómo nos ha ido cuidando día a día, día a día. Porque Él va a seguir haciéndolo en el futuro. Y por eso le dice: toma la vara en tus manos. Y aquí yo estaré delante de ti sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Y puso a aquel lugar el nombre de Masá y Meriba. Es decir, Masá significa prueba, Meriba significa contienda, lucha. Por la contienda que los hijos de Israel, y porque tentaron al Señor diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? Ahora fíjate lo que estaba ocurriendo en el pueblo. Estaban dudando de la presencia de Dios. Estaban dudando de que Dios les cuidara. Estaban dudando de las promesas de Dios, de que en el futuro iba a cuidarles. Las tres cosas. Y yo no sé si el Señor quiere decirnos algo a nosotros. Yo creo que por lo menos a mí personalmente sí, en esta mañana, en cuanto a esas dudas. Porque es justo lo que el enemigo pone dentro de nosotros, la duda. ¿Está Dios contigo? Porque a veces, incluso cuando hablamos o predicamos o leemos cosas, pensamos: bueno, si Dios está conmigo, todo va a ir bien, y mis negocios van a ir bien, y voy a ganar mucho más, y yo voy a dar y voy a ganar 10 veces más, y toda la familia se va a convertir, y todas las personas de mi trabajo van a verme brillar, y que el Señor va a transformar todo. No sé, empezamos a pensar cosas que son cosas que Dios puede hacer, que son bendiciones, pero eso no tiene que ver con la presencia de Dios, ¿me entendéis? Y entonces, cuando no vemos eso, dudamos: ¿estará Dios conmigo? La Biblia dice que Dios está con nosotros siempre. Que no tenemos que pensar en las bendiciones, sino pensar en Él, porque Él es la mayor bendición. Y cuando dudamos de que Él está con nosotros, pues dudamos de su cuidado y decimos: ¿me va a cuidar? Y quizás ha ocurrido en nuestra vida muchísimas cosas y muchísimas situaciones que cualquiera se asombraría de lo que ha ocurrido en nuestra vida. Pero nosotros seguimos dudando: ¿me va a seguir cuidando? Y tú te imaginas a alguien en el pueblo de Israel, después de haber salido de la esclavitud, después de haber cruzado el Mar Rojo, después de ver todos los días, cómo caía el maná del cielo, diciéndole al Señor: ¿vas a cuidarme? A veces
me asombro del carácter de Dios y perdonadme esta pequeña broma, porque a veces si yo estuviera en su lugar y viera lo que estaba haciendo por el pueblo, yo diría, pero eres tonto, perdonadme la expresión, o que no me ves todos los días que te estoy cuidando. Yo no sé si a veces el Señor tiene que decirnos medio en broma a nosotros eso. Es que no ves que te estoy cuidando todos los días. Y cuando dudamos de que está con nosotros y cuando dudamos que nos cuida, dudamos de lo que Él dice. Y era lo que le estaba ocurriendo al pueblo. Y sabes, muchas veces hemos hablado de estos versículos de cuando sale agua de la peña y hay muchas cosas que decir ahí y realmente cosas muy bonitas, pero nuestra manera a veces de leer la Biblia solamente en capítulos y versículos nos hacen perder todo lo que está ocurriendo, porque dice el versículo 8, entonces. Cuando la Biblia dice entonces, no te pares antes de eso, tienes que seguir leyendo. ¿Por qué ocurrió eso? ¿Cómo aprendió el pueblo que Dios estaba con ellos? Pues ahí lo tienes. Entonces, en ese momento, versículo 8, vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y déjame decirte que muchas veces cuando tenemos dudas en nuestra vida en cuanto a la presencia de Dios y su cuidado, y en cuanto a las promesas que Él hace, Dios permite que alguien nos ataque, que haya alguna situación complicada, para asegurar su presencia con nosotros. A ninguno de nosotros le gusta ir a la guerra. Yo creo que nadie, salvo que seas muy, no sé, un hombre muy fuerte, que te encanten las peleas y todo eso. Pero aún así, ¿entendéis esta pequeña broma? Huiríamos de las guerras. Pero fue justo en ese momento que Dios permitió una guerra en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Versículo 9, y esta es la enseñanza para nosotros, y espero que hayamos seguido y me hayáis seguido en esta introducción de la primera parte del capítulo. Porque dice que Moisés dijo a Josué, escoge hombres y sal a pelear contra Amalec. Y mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Me encanta ese versículo. ¿Sabes por qué? En esa situación en la que ellos no podían hacer nada, era un pueblo que había sido esclavizado, estaba en el desierto, no tenían guerreros. Sí, había personas de todas las edades, pero no estaban acostumbrados a luchar, nunca habían hecho eso. Moisés se da cuenta de cuál es el propósito de Dios. Moisés se da cuenta por qué tiene la vara en sus manos, que era ese recuerdo de todo lo que Dios había hecho en su vida y lo que iba a seguir haciendo. Y le dice a Josué, escoge unos cuantos hombres para ir a luchar, pero yo voy al collado, arriba. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué arriba? Déjame decirte que a veces que esta es una lección muy importante porque, como os decía antes, a veces cuando entramos en una guerra, quizás esa guerra no es literal. En algunos países del mundo hoy sí, porque hay lugares donde no puedes hablar del Señor y te pueden quitar la vida por hablar del Señor. Pero a veces esa lucha que tenemos puede ser contra la enfermedad, contra el miedo a lo que otras personas nos digan. Es curioso porque encuentro muchísimas predicaciones, incluso personas que hablan y escriben sobre el derecho que tenemos los creyentes a hablar del Señor y a que las personas tengan, que nos den esa libertad para hablar del Señor y que haya tolerancia con las personas cuando hablamos del Señor. Está bien hablar sobre eso, pero recordad que es una lucha. El Señor no nos llamó a defender nuestros derechos, sino a ayudar a los demás, a hablar a los demás, y nos dijo que íbamos a ser perseguidos por eso. Así que si a veces queremos hacer el bien y hablar a los demás y las personas nos persiguen, es parte de la lucha, no te preocupes. Colócalo en las manos de Dios. Pero a veces pueden ser una lucha en cuanto a nuestra propia inseguridad, quizás en alguna situación difícil, quizás por incredulidad,
A veces incluso tenemos que luchar contra nosotros mismos. Y cuando entramos en una dinámica de que venimos, oramos al Señor, leemos su palabra y ya no somos tan malos como los demás, sé que entendéis esta frase, no nos damos cuenta que tenemos que seguir luchando contra nosotros mismos, porque a veces podemos ser no solo tan malos como los demás, sino peores. Hay una lucha. ¿Qué vamos a hacer en ella? Así que eso es lo que nos dicen los siguientes versículos y cómo vamos a ver los 2 o 3 detalles antes de terminar. Y es, primero, la lucha cuerpo a cuerpo. Moisés le dice a Josué, toma a los hombres y vete a luchar. Y el versículo 10 dice que Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalec. Pero Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, el lugar donde todos les podían ver. Era Moisés, era el sacerdote del pueblo de Israel, que era Aarón, su hermano, y era Hur, una de las personas claves en la historia de Israel en este momento, un hombre de Dios que siempre seguía a Dios fielmente, y no tenemos tiempo ahora, pero es una persona que merece la pena estudiar todo lo que él hizo a lo largo de los primeros libros de la Biblia. Y versículo 11, sucedió que mientras Moisés tenía en alto sus manos, ¿recuerdas? Orando con la vara del Señor, recordando todo lo que Dios había hecho, pero orando, alzando sus manos al Señor. A veces las posturas no tienen mucha importancia porque Dios ve nuestro corazón, pero otras veces sí, porque lo que necesitaba el pueblo era ver a Moisés con sus manos alzadas arriba. Porque ellos acababan de aprender, ¿recuerdas? Que se habían quejado contra Moisés, le dijeron, tú nos sacaste de Egipto, tú tal, tú tienes que solucionar esto. Y Moisés le dijo, no fui yo, fue Dios. Y para que veáis que es Dios, aquí estoy orando. Yo no puedo hacer nada. Yo no voy ni siquiera a pelear, para que os deis cuenta que quien salva es el Señor. Y dice la palabra de Dios en el versículo 11 que cuando él tenía sus manos en alto, Israel prevalecía, y cuando dejaba caer sus manos, prevalecía Amalec. Literalmente el hebreo no dice dejaba caer sus manos, sino que sus manos se cansaban, porque es normal. Inténtalo, intenta estar en la presencia de Dios con tus manos alzadas durante varias horas y vas a ver que el cansancio te vence. Y el pueblo de Israel comprendió que la victoria no se debía a los hombres que estaban luchando a las órdenes de Josué, que la victoria venía porque había una persona orando por ellos. ¿Estás en medio de una lucha por alguna razón? Claro que hay que luchar. Claro que tiene que haber un Josué y hombres fuertes. ¿Entendéis? Claro que tenemos que tomar decisiones para seguir en esa lucha, pero recuerda que la victoria viene de estar en la presencia de Dios, de orar y descansar en Él. Por eso dice el versículo 12 que las manos de Moisés se cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, es decir, hicieron que se sentara, él se sentó en la piedra, y Aarón y Hur, uno a cada lado, le sostenían las manos, y así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Un día entero orando al Señor, pidiendo por el pueblo. Y sabes, lo que me impresiona es que no dice que Josué y los hombres fuertes se cansaron de luchar, pero sí nos enseña que Moisés se cansaba de orar. Porque es mucho más difícil orar y confiar en el Señor que pelear. Y muchas veces cuando hablamos, y no solamente en la iglesia, en cualquier misión, en la familia, en cualquier circunstancia de la vida, cuando hablamos de salir, cuando hablamos de evangelizar, cuando hablamos de hacer cosas o estar en el grupo de alabanza o predicar o lo que sea, cualquier cosa que me digáis, muchas personas van a ir y van a hacerlo y no se van a cansar de hacerlo, y puedes estar predicando a lo mejor 3 días seguidos, entendedme lo que estoy diciendo, pero cuando hablamos de orar,
que pocos solemos ir, ¿verdad? Que pocos solemos estar en la presencia de Dios y no nos damos cuenta que la victoria no depende de la lucha, sino de la oración. De descansar en el Señor. Y así en cualquier circunstancia de nuestra vida. Quizás si hay alguien aquí que todavía no ha tomado la decisión de seguir al Señor, es algo tan sencillo como eso. A veces uno quiere hacer, no, yo voy a ir a la iglesia, yo voy a leer, y ponemos toda una serie de cosas como que vamos a hacer para que el Señor nos reciba, nos acepte, para ser cristianos. Y Dios dice, no, no se trata de lo que estás haciendo, se trata de que confíes en mí. Se trata de que descansemos en Él. Dice el versículo 13 que Josué, es decir, el pueblo de Israel, deshizo a Amalec, venció a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Entonces dijo el Señor a Moisés, escribe. Y ahí veis por qué todo lo que hemos leído en este capítulo. Escribe esto en un libro para que sirva de memorial a todos. Y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Era una lección muy importante. Quedó escrita, pero la recordamos. Incluso cuando somos más jóvenes, o lo que le decimos a nuestros jóvenes también, les hablamos del Señor, de la palabra de Dios, de disfrutar con el Señor, y es cierto, y organizamos conciertos y cosas que pueden atraerles, y es cierto, pero lo que transforma la vida de las personas es estar en la presencia de Dios, es orar. Y no nos damos cuenta tantas veces que lo mejor que podemos hacer por alguien, por una persona, es que esa persona se comprometa a vivir en la presencia de Dios, porque eso va a transformarlo todo. Y todas las cosas que hacemos pueden ser buenas, nos pueden ayudar, nos pueden animar, nos pueden ayudar en las pequeñas luchas de la vida, y podemos hacer que venzamos en muchas pequeñas luchas de la vida. Pero cuando estamos en la presencia de Dios, cuando aprendemos a descansar en Él, cuando somos capaces de mirarle a Él y buscarle a Él, porque nos sentimos vencidos, porque nosotros no podemos hacer nada, hemos aprendido algo que nos va a llevar siempre a una victoria, porque vivir en la presencia de Dios, esa es realmente la victoria. Y por eso Moisés, dice el versículo 15, que edifica un altar y le puso por nombre el Señor es mi bandera. ¿Os acordáis lo que pasaba al principio? Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí? ¿Por qué nos sacaste? Danos agua, danos pan. Moisés, Moisés. Moisés dice, no se trata de Moisés, el Señor es nuestra bandera. Y eso es una lección impresionante, y Moisés se dio cuenta porque él mismo se cansaba, y eran Aarón y Hur quien tenían que ayudarle. Y nosotros necesitamos personas que nos ayuden a sostener nuestras manos alzadas al cielo. No existe ninguna persona, ni pastor, ni predicador, ni responsable, ni misionero, ni evangelista, ni cualquier cosa, cualquier título que me puedas poner, que pueda sostenerse por sí mismo, porque no es su obra, es la obra de Dios. Si no tiene personas que sostengan sus manos, tarde o temprano se va a cansar y va a caer derrotada. Y nosotros mismos tenemos que aprender esa lección también, que necesitamos sostener las manos de otras personas, que necesitamos dejar de luchar, de pensar quién tiene más nombre, o quién es Moisés, o quién es Aarón, o quién es Hur, o quién es nuestra bandera, y darnos cuenta de que nuestra bandera es el Señor, y que a veces alguien tiene que sostener nuestras manos, y a veces nosotros tenemos que sostener las manos de los demás. ¿Me entendéis? Porque no se trata de ninguna religión, no se trata de los evangélicos, no se trata incluso del cristianismo en sí, se trata del Señor, se trata de que Él es nuestra bandera, se trata del Señor Jesús, y se trata de que nosotros en las luchas tenemos que acercarnos a Él, descansar en Él, y cuando vemos a alguien que se cansa de estar en la presencia del Señor, sostener sus manos y decirle, yo voy a ayudarte, vamos a seguir orando, porque eso sí es lo que puede cambiar tu vida como ha hecho en la mía. Y te pido que cuando yo esté cansado, tú vengas a sostener mis manos también.
y sabéis que se sostiene en las manos de los demás orando. El Señor es nuestra bandera y Él lo ha jurado. Haré guerra contra Amalek de generación en generación. Las dudas que ellos tenían son las mismas que tenemos nosotros. ¿Realmente Dios está con nosotros? Sí. Él es tu bandera. Y Él es el que está siempre contigo. ¿Dios me cuida? Pues claro que sí. Lo mismo que lo ha hecho años atrás o meses atrás, depende de cuándo hayas recibido al Señor en tu corazón, y algunos ya por muchos años que tenemos con el Señor, y no cabe ninguna duda nunca de que Dios te ha sostenido y que te ha cuidado y va a seguir haciéndolo en el futuro. Y por lo tanto tampoco dudes de las promesas de Dios. Él es tu bandera y lo que Él dice lo cumple y lo va a cumplir siempre. Y es curioso porque como nosotros nos apegamos a las cosas de aquí y los creyentes exactamente igual que los no creyentes, a veces pensamos que nosotros somos diferentes y no lo somos. Lo único que hace diferencia es el Espíritu de Dios dentro de nosotros, pero a veces nuestras actitudes y motivaciones son idénticas y nosotros pensamos que la tierra, los cielos, todo lo que vemos, eso es lo que realmente nos impresiona. Y por eso el Señor Jesús dijo, mira, y Dios mismo lo había planteado por muchas ocasiones en el Antiguo Testamento, hablando de su fidelidad y su verdad. Los cielos y la tierra pueden pasar, pero mi palabra no pasará nunca. Dios está con nosotros, descansa. Él es tu bandera, te está cuidando. Y sus promesas se cumplen siempre. Solo una cosa muy rápida para terminar. El pueblo de Israel lo entendió, pero como yo digo a veces en broma, solo durante muy pocos minutos, porque los siguientes capítulos ya se estaban quejando otra vez. Eso es como cuando contamos esas historias divertidas de las buenas y las malas noticias. Las buenas noticias es que Dios sigue siendo fiel. La mala noticia es que ahora salimos afirmados en el Señor, sabemos que Él está con nosotros, sabemos que Él nos va a cuidar y que sus promesas siempre se cumplen, pero quizás a la próxima vez vamos a volver a dudar, porque somos así. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Volver, lo que yo tengo que hacer, volver a la presencia de Dios, volver a orar y volver a decirle, Señor, aquí estoy y vuelvo a necesitarte una vez más. Y ayudar a quienes tienes a tu lado por si quizás necesitan que estés orando con ellos, quizás necesitan sostener sus manos. Y pedir ayuda, no tener ninguna vergüenza en cuanto a eso, porque a Dios le encanta que sus hijos se ayuden, de la misma manera que nos encanta a los padres ver cuando nuestros hijos se ayudan unos a otros. Que no tengas ninguna vergüenza de decir, yo necesito que estés orando por mí. A veces no hace falta ni decirlo, todas las circunstancias, el Señor las sabe, pero sí, necesito que ores. Sostén mis manos y vas a encontrar a Aarón y a Hur que lo van a hacer. Cámbiales los nombres, pon el nombre de un hermano, una hermana, porque lo van a hacer. Y es el momento de recordar de una vez por todas que el Señor siempre está con nosotros, que Él nos cuida siempre y que sus promesas siempre se cumplen. Quizás terminamos poniéndonos en pie para orar. Y si hay alguna persona que quiere venir al frente para orar juntos,